Buenos días. Primero de todo, agradecer a Vets and Clinics la oportunidad de participar en los Clinical Lectures y organizarlos. Hoy os voy a hablar de la evaluación del páncreas mediante tomografía computarizada en el perro y yo soy María Frau. Entonces empezaremos la charla repasando la anatomía del páncreas y después cómo interpretar o cómo localizar el páncreas en una tomografía computarizada. Ya aprendido a localizar un páncreas normal, empezaremos a aprender a interpretar las patologías del páncreas, como son las enfermedades inflamatorias y neoplásicas. Entonces, el páncreas es una estructura que se sitúa caudal al hígado y al estómago, como podemos ver en la imagen, que tiene una forma de U o V con el ápex situado hacia craneal. A esta altura, donde está el ápex, corresponde al cuerpo del páncreas, se sitúa entre el píloro y el colon. Y luego tenemos dos ramas, la rama derecha, que es la más larga de todas, transcurre en contacto con la pared abdominal derecha y a lo largo se relaciona con el duodeno descendente. Luego tenemos la rama izquierda, es más cortita y se sitúa entre la curvatura mayor del estómago y el colon descendente y transverso. El tamaño del páncreas puede variar entre animales y también depende del tamaño, pero del tamaño del perro. Tenemos varios estudios que nos dicen el tamaño aproximado del páncreas mediante tomografía computarizada. Como vemos en este estudio, el cuerpo es el que presenta una mayor anchura, si os fijáis hasta 4,8 centímetros de grosor de media, y entre la altura entre el lóbulo derecho, izquierdo y cuerpo es similar, entre 1 y 2 centímetros, y la longitud, como he dicho antes, el lóbulo derecho va a ser el más largo, de media 9,9 centímetros, pero puede medir hasta 12 centímetros. Esto quiere decir que vamos a ver que se puede extender hasta abdomen caudal. Entonces, vamos a empezar a aprender a ver el páncreas mediante el TC. Si os fijáis, el páncreas, esta es una imagen en precontraste. Y a lo largo de toda la charla, el lado izquierdo animal va a ser nuestro lado derecho. Si miramos hacia la imagen, aquí tenemos el estómago en el lado izquierdo animal, con algo de contenido gas y contenido líquido, y el lado derecho animal se sitúa en este lado, que sería nuestro lado izquierdo del que mira la pantalla, ¿vale? Y va a ser así durante toda la charla. Entonces, a esta altura se situaría el páncreas muy cerca del hígado y esto sería parte del duodeno descendente. Sin contraste, el páncreas respecto al hígado es isoatenuante, es decir, tiene el mismo contraste. Si le administramos contraste, los primeros segundos, que es una fase arterial donde hay más contraste en la aorta, el hígado es hiperatenuante, el páncreas es hiperatenuante respecto al hígado, ¿vale? Unos segundos más tarde, en la fase portal, va a presentar una atenuación isoatenuante respecto al hígado. Y en la fase venosa tardía, cuando ya han pasado unos segundos más y hay más contraste en las venas, el páncreas es isoatenuante respecto al hígado, ¿vale? Posiblemente ahora os estáis planteando, bueno, me has hablado de fase arterial, fase portal, fase venosa tardía, ¿cómo se consiguen estas fases y cómo sé en qué momento estoy en cada fase? De forma muy resumida, lo que hacemos es un test bolus. Consiste en administrar una pequeña dosis de contraste, es 0,5 mililitros por kilo, y normalmente en un TC administramos 2 mililitros kilo. Pues con esta pequeña cantidad de contraste, es el test bolus, hacemos una fase a la altura de la porta hepatis. Le decimos al TC que haga cortes cada 2 segundos a la altura de la porta y lo que obtendremos son estas imágenes. Cada 2 segundos va cortando sin moverse y si os fijáis en la aorta ha aparecido un pico de contraste, a esta altura estaría la cava y aquí en la porta también ha llegado algo de contraste. Pues nosotros miraremos esto, en qué momento ha llegado el contraste a la aorta, en qué momento ha llegado el contraste a la porta y a partir de unos pequeños cálculos podremos decirle al TC cómo realizar una fase arterial, portal o venosa tardía. Entonces el resultado sería este, fase precontraste, arterial, portal y venosa tardía. Es algo muy importante y más adelante veremos su aplicación, sobre todo en el momento de diagnosticar neoplasias como el insulinoma. Otra forma de realizar este TC multifase consiste en realizar un ROI, que significa elegir una región de interés,
y se elegiría el páncreas como región de interés, y en el momento que llega más contraste al páncreas se realiza una fase pancreática, que es la de mayor contraste a lo largo de todo el páncreas. Esto se realiza sobre todo en humana, en veterinaria hay muy pocos estudios, este es uno de ellos realizado en el 2015, pero bueno, es para que sepáis que existen dos formas de realizar un TC multifase, con test bolus o un bolus tracking, que sería este en el que se realiza una fase pancreática. ¿Vale? Pues ya una vez repasada la anatomía y sabiendo interpretar un TC y cómo ver el páncreas normal, vamos a realizar un par de casos en los que son normales, pero empezaremos a ver nuestras referencias anatómicas. Siempre nos tenemos que fijar en los tres vasos más importantes y grandes, que son la aorta, cava y porta, y a la altura de la porta es donde vamos a ver el cuerpo del páncreas, ¿vale? Donde se sitúa la porta hepatis, y el último vaso antes de entrar la porta en el hígado va a ser la vena pancreático-duodenal, que es la que irriga el cuerpo del páncreas. Entonces, una vez avanzamos, vemos la pancreático-duodenal y por aquí se va extendiendo la rama izquierda y derecha del páncreas a lo largo del abdomen hasta abdomen prácticamente caudal. Como hemos dicho, la rama derecha es la más larga y se va extendiendo hasta aquí, ¿vale? Ahora volvemos hacia craneal, seguimos la rama derecha del páncreas. Ya cuando nos acercamos a la zona de píloro será cuando empiece, aquí tendríamos zona de píloro, y esto ya correspondería a cuerpo de páncreas, y por aquí es donde se extenderá la rama derecha, ahí izquierda, ¿vale? Tenemos aquí, y la rama izquierda que va ahora a avanzar, disculpa, por aquí. La rama izquierda se extiende paralelo al colon transverso y colon descendente, y es un poco más corta que la rama derecha. ¿Vale? Pues vemos un segundo caso y ya pasamos a las patologías. Recordad, aorta, cava, porta, y cuando vamos avanzando hacia caudal vemos la pancreático-duodenal, a la altura del cuerpo del páncreas, rama izquierda y ahí rama izquierda y rama derecha. Si a los cirujanos normalmente les suele gustar más verlo en un plano dorsal, porque es como se sitúa el animal en la mesa de cirugía, pero las referencias van a ser las mismas. El vaso que se sitúa más dorsal sería la aorta, y si nos vamos desplazando hacia ventral vamos a ver la cava, y la última de ellas va a ser la porta, que nos va a servir de referencia para situar el páncreas, ¿vale? Aquí la porta hepatis, y esto sería pancreático-duodenal y esto sería el cuerpo del páncreas. Nos tenemos que ir desplazando hacia dorsal y ventral para ir viendo las ramas del páncreas. Entonces, pasamos a hablar de las patologías pancreáticas. Empezaremos con los procesos inflamatorios, nos centraremos mucho en la pancreatitis aguda, ya que es la enfermedad más común en perros, y dentro de las neoplasias pancreáticas nos centraremos en el insulinoma. La pancreatitis aguda se identifica en el TC por un aumento de tamaño del páncreas, donde veremos unos bordes irregulares, y administraremos contraste, porque nos va a dar información si vemos un realce heterogéneo o zonas hipoatenuantes, son significativas de pancreatitis, y las zonas hipoatenuantes de necrosis pancreática. Si nos fijamos en otras estructuras adyacentes, también nos pueden ser indicativas de pancreatitis, como es el mesenterio. Si vemos un mesenterio hiperatenuante de aspecto estriado, suele ser indicativo de pancreatitis. Y la presencia de fusión peritoneal o trombosis de vasos peripancreáticos. Entonces vamos a ver el primer caso. Se trata de Oliver, un labrador retriever macho no castrado de 4 años que acudió a consulta por vómitos y tenía historia de que se le habían administrado antiinflamatorios no esteroideos. Entonces era un animal de gran tamaño y se decidió realizar un TC para tener toda la información posible. Vamos a ver las imágenes. Recordad, tenemos la aorta, la cava y aquí se forma la porta, y el primer vaso que veremos de la porta va a ser la pancreático-duodenal y alrededor el páncreas, ¿vale? Si os fijáis, esto es páncreas, está algo más hipoatenuante respecto a las imágenes que os he enseñado antes, y tiene áreas estriadas. El mesenterio también está un pelín más reactivo. Sobre todo la rama izquierda es la más afectada. Vemos estos bordes muy mal definidos, irregulares, con estas estriaciones hipoatenuantes. Entonces podemos decir que Oliver tiene una pancreatitis, pero no es la única cosa que nos ha revelado el TC. Si os fijáis en otro de los órganos, como es el estómago, estaba algo distendido con contenido, posiblemente ingesta,
pero la pared está muy engrosada a lo largo de toda la pared gástrica. La mucosa es la más engrosada de todas, pero hay un punto en concreto en el que se produce una discontinuidad de la mucosa. Como veis aquí, se produce una discontinuidad y un adelgazamiento muy marcado de la pared, que aquí es prácticamente 3 milímetros. Por tanto, Oliver tenía su pancreatitis y una úlcera gástrica. El segundo caso es Marley, un mestizo macho no castrado de 7 años que acudió también por una historia de vómitos agudos. Se le realizó una ecografía y se vio que tenía una imagen compatible con pancreatitis. Además, en la historia tenía dermatitis que la semana anterior se le había tratado con corticosteroides. Entonces se ingresó con tratamiento médico para una pancreatitis aguda, pero al día siguiente el animal empeoró clínicamente, también analíticamente, y el EcoFast se le vio efusión peritoneal. Por tanto, se decidió realizar un TC. Recordad aorta, cava, porta. Aquí vemos algo de distensión del colédoco, a esta altura el mesenterio marcadamente estriado y vemos un defecto del llenado de contraste de la porta. Esto es muy importante, ahora sabremos qué significa, y a la altura del páncreas vemos que es hipoatenuante, no vemos la pancreático duodenal en ningún momento y se centra en el cuerpo del páncreas. Las ramas sí que presentan algo de realce, pero se mantienen unos márgenes irregulares, áreas hipoatenuantes, y fijaos este mesenterio que reactivo, está todo con un aspecto estriado que se extiende hasta el abdomen caudal. Entonces, Marley presentaba una pancreatitis bastante marcada, con zonas de necrosis en el cuerpo del páncreas, y este defecto en el llenado del contraste de la porta lo vamos a volver a ver. Esto es la porta y si vamos hacia craneal, esto es la vena esplénica que se inserta antes que la pancreático duodenal, y a la altura de donde se debería insertar la pancreático duodenal, que es esta ramita de aquí, vemos esta zona hipoatenuante y el contraste no llena la porta. ¿Esto qué significa? Que Marley, además de tener una pancreatitis, tenía un tromboembolismo a nivel de la pancreático duodenal que llegaba hasta la porta. Posiblemente este tromboembolismo de Marley era una complicación de la pancreatitis y produjo una hipertensión portal, que produjo el empeoramiento y la presencia de efusión peritoneal. Bueno, la prevalencia de trombosis secundarias a pancreatitis se ha estudiado, y además hay estudios en el que evalúan la detección de la prevalencia de trombosis y su detección mediante tomografía computerizada. Este es un estudio retrospectivo en el que se incluyeron 223 perros a los que se le había realizado un TC de abdomen por diferentes causas, a los cuales el 13% se les vio una trombosis portal. Y la enfermedad que presentaba más trombosis fue la pancreatitis, representando el 42% de los casos. El hecho de ver trombosis no significaba una mayor mortalidad, pero sí que supuso un mayor tiempo de hospitalización en estos animales, lo cual va a ser algo de una información interesante a la hora de hablar con el propietario y plantearle el tiempo de hospitalización. Pero bueno, Marley, a pesar de haber realizado el TC, diagnosticar esta trombosis y empezar también el tratamiento, a los pocos días empeoró y aumentaron las enzimas hepáticas. El animal empezó a presentar ictericia y se decidió realizar un segundo TC para ver qué podía estar pasando. A este lado tenemos el segundo TC y en el lado izquierdo tenemos el primer TC. Si nos fijamos, tenemos las mismas referencias, como hemos dicho todo el rato, aorta, cava y ahora aparecerá la porta. Esto es la vesícula biliar con líquido, pero ya en el hígado, en el segundo TC, vemos zonas hipoatenuantes, y esto que corresponde al colédoco, con contenido líquido, está marcadamente distendido, ¿vale? También tenemos zonas hipoatenuantes en el hígado. La porta presenta mayor contraste. Si comparamos entre los dos vídeos, este trombo ha disminuido y hemos conseguido que se disuelva con el tratamiento. Tenemos linfadenopatía muy marcada y lo que es la zona de necrosis del cuerpo del páncreas también ha mejorado. Tenemos aquí contraste, que en el TC anterior no había contraste. La reacción del mesenterio también ha disminuido de forma marcada. Por tanto, podemos decir la pancreatitis ha mejorado, pero el problema que tiene ahora Marley es que secundaria a esta pancreatitis ha desarrollado una obstrucción biliar extrahepática y tenemos distensión del colédoco y de los conductos biliares intrahepáticos. Por tanto, el TC ha sido de gran información.
vemos que el páncreas ha mejorado, la trombosis ha mejorado, pero ahora Marley tiene que acudir a cirugía porque el colédoco está obstruido, ya que la papila duodenal se encuentra muy próxima al páncreas y se ha producido una obstrucción secundaria. Bueno, en las clínicas no tenemos TC, en la mayoría de ellas tenemos ecografía y ahora podemos estar pensando, ya no debo realizar ecografías a las pancreatitis, tengo que hacer directamente un TC. Pues bueno, depende de muchos factores. El problema de ecografía es que depende del ecógrafo. El páncreas es un órgano pequeño, difícil de acceder, ya que se sitúa entre el estómago y el colon, que si están distendidos con gas pueden impedir la visualización del páncreas. También la práctica del operador, si tenemos más entrenamiento con el ecógrafo puede resultar más fácil, pero si no hemos realizado muchas ecografías es difícil visualizar el páncreas. Y también el estado del animal, si es un animal con dolor, que presenta jadeo y de gran tamaño, la visualización del páncreas es muy complicada. Entonces, os he puesto un vídeo de lo que sería un páncreas normal en un animal de tamaño mediano. Aquí tenemos el estómago y aquí el colon. Pues esta pequeña estructura, que es apenas 1 centímetro, es un poco más hipoicoica respecto al mesenterio, correspondería con el páncreas, pero es difícil visualizarlo, hay que estar entrenado y a veces no vamos a ver si el estómago está muy distendido, y en animales con pancreatitis muchas veces el estómago está distendido con contenido líquido. Entonces, aquí os presento un estudio del 2019 en el que comparaban las dos modalidades, ecografía y TC, en animales con pancreatitis aguda. ¿Y qué concluyeron? Pues que mediante ecografía en el 73% de los animales ya no pudieron ver el páncreas en su totalidad, por tanto el TC fue superior. También a la hora de ver las características del páncreas, pues el TC era superior, y sobre todo a la hora de visualizar trombosis en la aorta, como hemos visto en el caso de Marley, que no se visualizó por ecografía, pero sí por TC. La ecografía puede ser superior en otras cosas, como la efusión peritoneal, que se vio en 17 de los 26 casos, sin embargo en el TC en 15, que es una diferencia mínima, y a la hora de ver cambios en el mesenterio. Por eso muchas veces cuando realizamos una ecografía vemos el páncreas normal, pero vemos un mesenterio hiperecoico, ya podemos decir que es compatible con pancreatitis, y es una forma bastante sensible mediante ecografía de diagnosticar la pancreatitis. Entonces, la conclusión de este estudio, ¿cuál fue? Que no hay una diferencia significativa a la hora de diagnosticar pancreatitis aguda entre TC y ecografía. Por tanto, las dos modalidades nos sirven, pero a la hora de visualizar las trombosis el TC es superior, y tenemos que ser conscientes que con el páncreas hay veces que no lo vamos a ver en ecografía y habrá lesiones que nos vamos a perder. Entonces, para cerrar las pancreatitis y pasar al resto de enfermedades inflamatorias, recordar que la pancreatitis es una enfermedad infradiagnosticada en veterinaria y potencialmente mortal. En un estudio retrospectivo en el que se realizaban necropsias a los animales que acudían por cualquier motivo, se vio que la prevalencia de pancreatitis era el 37%, sea aguda o crónica, y su mortalidad en pancreatitis aguda es alta, es entre el 27 y el 58%. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad muy importante, potencialmente mortal, y los métodos diagnósticos que tenemos en las clínicas pequeñas son de baja sensibilidad y especificidad, como son la historia clínica, examen físico, bioquímica o ecografía abdominal. En medicina humana, el TC es una de las modalidades que realizan en casos de pancreatitis aguda de forma más habitual que la ecografía, y también se basan a la hora de tener un índice de mortalidad y morbilidad. Si nos fijamos en un TC en el que han administrado contraste y el realce era heterogéneo, lo cual era sugestivo de necrosis pancreáticas, la mortalidad era del 23%. Sin embargo, si el realce es homogéneo, fijaos en lo baja que es la mortalidad, un 0%, y la morbilidad un 6% en comparación con el 82%. Por tanto, tanto en humana como en veterinaria, el TC puede darnos mucha información a la hora de diagnosticar pancreatitis aguda. Finalmente tenemos Toby, un labrador de 4 años que acudió por diarreas agudas y por anorexia. Este caso lo atendió una ex compañera de este hospital y nos cedió el caso en el que se ve Toby con la aorta cava la vesícula biliar, y a la altura de la porta, donde tendríamos que ver el páncreas,
vemos una estructura hipoatenuante, pero no conseguimos ver unos márgenes del páncreas. Sobre todo, si os fijáis por aquí, es todo hipoatenuante, muy mal definido, el mesenterio está muy estriado, hay un pelín de fusión peritoneal, sobre todo en la zona más caudal ya se acumula mayor cantidad, y este mesenterio totalmente estriado. Entonces, si os fijáis, Toby lo que tenía era una pancreatitis necrotizante que afectaba casi la totalidad del páncreas. Aquí hay un pelín de páncreas la rama derecha, pero lo que correspondía con cuerpo y rama izquierda está totalmente engrosado, mal definido, hipoatenuante. Y estas son las características de pancreatitis necrotizante, donde el pronóstico es aún peor. Por ejemplo, en el caso de Toby, entró en un estado de coagulación intravascular diseminada y se tuvo que eutanasiar. Y su historia previa era simplemente una historia de diarreas, pero recordad que el páncreas y el colon están muy próximos el uno al otro y es fácil que con una colitis se produzca una translocación bacteriana y secundariamente una pancreatitis. Vamos a pasar a hablar de la pancreatitis crónica. Será muy breve ya que en veterinaria no hay estudios, la confirmación histopatológica es difícil y puede tener un gran número de complicaciones. Realizar una biopsia de páncreas en un caso de pancreatitis crónica puede desarrollar una pancreatitis aguda, puede dar lugar a abscesos pancreáticos, a fístulas, por tanto hay pocos estudios, por no decir ninguno, de TC con pancreatitis crónica. Por tanto, sus características las tenemos que extrapolar de medicina humana. Lo que vemos en el TC en pancreatitis crónicas es un retraso en el realce tras la administración de contraste debido al hecho de haber fibrosis. El páncreas puede presentar una disminución de tamaño o un aumento de tamaño. Es más habitual tener una disminución de tamaño debido a la atrofia que un aumento del tamaño por hipertrofia. La dilatación del conducto pancreática en humana es habitual en casos de pancreatitis crónica, pero en veterinaria existe aún un poco de controversia, ya que en gatos de avanzada edad se ha visto una dilatación del conducto pancreático desarrollada por una edad avanzada y no asociada a pancreatitis crónica. Entonces, en perros aún no sabemos si esto puede ser una característica de pancreatitis crónica. Lo que sí que vemos en muchos casos son calcificaciones o presencia de quistes en caso de pancreatitis crónica, como vemos en la imagen, que fue un animal que acudió por un nódulo perianal y si os fijáis en el páncreas presentaba esta zona hipoatenuante que correspondía con un quiste y cambios en el mesenterio, ya que este animal tenía historia de pancreatitis previa y posiblemente había desarrollado una pancreatitis crónica. Vamos a pasar a hablar de los abscesos pancreáticos. Estos suelen ser resultado de pancreatitis agudas previas y la mayoría de ellos en perros son estériles. No preguntéis por qué, pero el lóbulo derecho es el más afectado y se suele presentar en TC como una estructura quística, por tanto hipoatenuante, el contenido es líquido, en algunos casos vamos a ver gas debido a la producción de gas por las bacterias y vamos a ver que está definido por una cápsula irregular, a veces mal definida y una captación periférica de contraste. Aquí tenemos un caso, es un gato ya que en perros es poco habitual, pero la anatomía va a ser muy similar, solo que no tenemos cuerpo del páncreas, solo tenemos rama derecha y rama izquierda. Entonces, siguiendo la anatomía a la altura de la porta y donde veríamos el páncreas, vemos contenido hipoatenuante y estas estructuras redondeadas hipoatenuantes con un halo hiperatenuante bien definido, ¿vale? Si os fijáis, hay diferentes estructuras redondeadas y se correspondían con abscesos pancreáticos que se trataron quirúrgicamente. Vamos a hablar de los pseudoquistes, son muy similares a los abscesos, también se van a ver con una apariencia hipoatenuante, con un realce periférico, la pared suele ser más delgada y a veces más definidas que los abscesos y su significado clínico es variable. Normalmente se presentan por secuela de pancreatitis o incluso por historia de trauma, por tanto el tratamiento hay veces que no se tiene que instaurar, depende del estado clínico del animal, y corresponde con colección de líquido pancreático encapsulado por tejido fibroso y de granulación. Bueno, ya cerramos las patologías inflamatorias y vamos a empezar a hablar de las neoplasias.
Las podemos dividir en endocrinas y exocrinas, y dentro de las endocrinas el insulinoma es el más frecuente, sobre todo en perros de razas grandes, y en el momento del diagnóstico del 40 al 50% de los animales presentan metástasis. ¿Qué quiere decir? Que el TC no solo va a ser un método de diagnóstico del insulinoma, sino también va a ser un método de estadiaje del animal, para realizar una cirugía. Otros de los tumores endocrinos son los gastrinomas, glucagonomas y somatostatinoma, pero son muy poco habituales en veterinaria. Y dentro de las enfermedades exocrinas tenemos los adenomas y los carcinomas, que veremos algún caso. Dentro del insulinoma se va a presentar como una masa normalmente de pequeño tamaño, que produce una deformación de la superficie, y eso nos va a ayudar a visualizarla. Y recordad el TC multifase, aquí va a tener una gran importancia, ya que la fase arterial, muchos de ellos presentan una marcada captación, van a ser hiperatenuantes, aunque hay algunos casos que se pueden presentar hipoatenuantes. Y en la fase portal o venosa tardía pueden visualizarse los insulinomas iso o hiperatenuantes. Pero ¿qué pasa si se visualizan isoatenuantes en la fase portal y no hemos realizado un TC multifase? Pues que no veremos este insulinoma, a no ser que sea de gran tamaño y que produzca una deformación de la superficie, pero va a ser importante fijarnos en la fase arterial. También en el TC de insulinomas podemos ver vasos tortuosos en la fase arterial o una captación heterogénea en la fase tardía, y pueden presentar una invasión de la vascularización peripancreática. En algunos casos no se presentan como nódulos, sino que son más infiltrativos, de forma difusa, y pueden dar un aumento de grosor del páncreas sin ver nódulos. Esto va a ser más complicado a la hora de diferenciarlo con una pancreatitis aguda o crónica, o incluso en un caso de hiperplasia pancreática. Por tanto, nos tenemos que basar ante todo en la clínica del animal. Si es un animal con hipoglucemias, pues podemos pensar que se trata de un insulinoma, pero si es un animal que venía por otro motivo y vemos un aumento del grosor difuso del páncreas, nuestra lista de diferenciales va a ser muy larga. Entonces, como bien hemos dicho, cuando realizamos el TC en caso de insulinomas, el 40-50% presenta metástasis, y los primeros lugares donde metastatizan son los linfonodos y el hígado. De hecho, en algunos casos se ve antes la metástasis que el tumor. Bueno, pues aquí tenemos una imagen estática de un caso con insulinoma. A la izquierda tenemos la fase arterial y a la derecha la portal, y si nos fijamos a la altura del duodeno, aquí tendríamos el páncreas en la fase portal, y esto sería el hígado, y la rama derecha del páncreas en la fase portal es homogénea. Sin embargo, si hemos realizado una fase arterial, veremos que presenta un nódulo hiperatenuante, y esto sería el insulinoma. Aquí tenemos otro caso en el que hemos realizado las dos fases, fase portal a la izquierda y fase arterial a la derecha, y una vez que vamos avanzando y nos fijamos, aorta, cava, porta, cerca de la zona de la porta se empieza a formar el páncreas, tenemos el cuerpo del páncreas, y hacia este lado se va creando la rama izquierda. Y aquí vemos unos nódulos a los dos lados de la porta, aquí otro nódulo bien cerca del hígado, que son los linfonodos pancreáticos. Linfonodos hepáticos que están aumentados de tamaño. Pero si realizamos una fase arterial, vais a ver lo útil que es. Vemos otra vez el páncreas, a altura del cuerpo del páncreas, y este nódulo en el páncreas hiperatenuante, y los linfonodos captan de forma marcada. En un animal sano, los linfonodos no tienen que realzar de esta forma, presentan un leve realce en la fase arterial, pero este realce tan marcado significa que estos linfonodos son metastáticos, ¿vale? Entonces, en el insulinoma, como bien hemos dicho, en algunos casos tenemos que fijarnos más en los linfonodos que en el páncreas. Este es un caso que presentó hipoglucemias, y si os fijáis, aquí tenemos un linfonodo muy aumentado de tamaño heterogéneo, y el páncreas presenta un grosor muy fino, fijad, 1 milímetro o así, al final un pelín más engrosadito, pero este animal presentaba un linfonodo gástrico metastático, aumentado de tamaño, como vemos con un realce hiperatenuante en la fase arterial y muy marcado, y el páncreas presentaba un grosor normal. En la rama izquierda al final
un leve abultamiento, pero tampoco podemos decir si realmente eso era el insulinoma, pero la presencia de este linfonodo nos tiene que hacer sospechar que sí que hay un insulinoma. Y de hecho, en medicina humana muchas veces la detección de los insulinomas es más fácil intraquirúrgica por palpación que mediante TC en estos que son de tan pequeño tamaño. Entonces, si comparamos la ecografía respecto a la tomografía computarizada, como en este estudio realizado en el 2005, incluso incluyeron la medicina nuclear, compararon también con el PET-TC, vieron que la tomografía computarizada era muy superior respecto a la ecografía, el doble. En 14 perros con insulinoma, en 10 se consiguió diagnosticar el TC, el insulinoma por TC, y en ecografía en la mitad de los casos. Por tanto, vemos una gran superioridad del TC. Y finalmente los adenomas o adenocarcinomas. Estos van a ser más difíciles de decir si tienen un patrón en concreto, son muy variables, pueden ser hipoatenuantes en todas las fases o hiperatenuantes en todas las fases. Entonces tendremos que realizar un TC multifase para intentar tener el máximo de información posible por si es un insulinoma que en arterial va a ser hipo o hiperatenuante, como vemos en este caso. Aquí tenemos la fase arterial, vemos este mayor contraste en la aorta y en el resto de parénquima no hay, y en el páncreas, en la rama derecha, vemos una zona más hiperatenuante, mal definida y algo heterogénea, y en la fase venosa es similar, es algo más hiperatenuante respecto al resto del parénquima pancreático, pero como bien hemos dicho, adenomas y adenocarcinomas son difíciles de diferenciar mediante TC y el diagnóstico histopatológico es el que nos va a dar la mayor información. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta charla? Pues valorar la elección de TC frente a ecografía, pero según el caso. Ya hemos dicho en pancreatitis aguda, una ecografía tiene un menor coste, no hace falta una anestesia, el contraste puede tener efectos secundarios en el riñón. Por tanto, es una buena aproximación empezar con una ecografía para un TC, pero en aquellos animales de gran tamaño que no son colaboradores a la hora de realizar la ecografía o no disponemos de un ecógrafo que nos pueda dar toda la información, un TC puede ser una buena elección, sobre todo en aquellos casos que la pancreatitis no está mejorando con un manejo médico y se sospecha que puede haber otros factores secundarios, como hemos visto en el caso de Marley, de una trombosis o una obstrucción biliar. Y finalmente la importancia del TC multifase. Ya hemos visto en los insulinomas o en el resto de neoplasias pancreáticas son muy variables y una fase arterial nos va a dar mucha información, ya que puede ser hiperatenuante y en la fase portal isoatenuante. Por tanto, siempre transmitir toda la información a los radiólogos, porque si se sospechan de una neoplasia pancreática, se realizará un TC multifase. No es algo que se realice de rutina, ya que supone mayor tiempo de anestesia y mayor irradiación y mayor cantidad de contraste, pero en estos casos sí que es aconsejable avisar al radiólogo. Y bueno, esto sería la charla de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda o pregunta podéis contactarme mediante correo electrónico. Muchas gracias.